Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre hiponatremia. El sodio es el mayor catión del líquido extracelular, por lo que las alteraciones de este mismo constituyen uno de los desórdenes electrolíticos más frecuentes en pacientes hospitalizados. Ahora, conociendo los valores de referencia de este en nuestro organismo, encontramos un sodio plasmático que oscila entre los 135 y 145 miliequivalentes por litro y un urinario que lo hace entre los 20 miliequivalentes por litro. Y por definición, la hiponatremia se refiere a la concentración sérica disminuida del sodio, es decir, encontrándola en valores menores a los 135 miliequivalentes por litro. En la mayor parte de los casos, los trastornos de las concentraciones de este ion se deben a alteraciones en la homeostasis del agua, que tienden a cambiar la proporción relativa entre el sodio y el agua. Sin embargo, también la depresión propia del sodio podría desencadenarnos una hiponatremia. En cuanto a su prevalencia, se habla de esta alteración hasta en un 8% en la población ambulatoria, llamémosle de hiponatremia crónica que veremos más adelante, y en pacientes hospitalizados estos rangos se elevan y llegan a fluctuar hasta en un 15 a 30%. También se ha identificado que este estado de alteración del ion aumenta un riesgo de llevar estadías más largas de hospitalización, tiempo de recuperación, así como secuelas y mayores tasas de morbilidad y mortalidad. La etiología de la hiponatremia es multifactorial. Entre algunos de estos factores encontramos patologías, como el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, trastorno caracterizado por niveles elevados de esta hormona, que provocan un aumento en la reabsorción renal de agua y condicionan la dilución del sodio, generando así un estado de hiponatremia. Por otro lado, en la enfermedad de Addison, se produce un déficit de hormona aldosterona que promueve una menor reabsorción de sodio a nivel renal. También se han identificado polimorfismos del gen KCNJ1 que vuelven a algunas personas más propensas a desarrollar una hiponatremia inducida por tiazidas, es decir, por fármacos antidiuréticos. Por el lado del manejo operatorio, se ha identificado la hiponatremia como consecuencia de empleo de soluciones hipotónicas vías intravenosas durante la cirugía. En la vejez, a partir de los 40 años de edad, se produce un progresivo descenso en el flujo plasmático renal y en la tasa de filtración glomerular, fenómenos que llevan a la reducción de la capacidad de concentrar o diluir la orina. En el ejercicio, en diversos estudios se han identificado factores de riesgo, como la ingesta elevada de líquidos durante la práctica del deporte, que favorece la hiponatremia porque el agua se absorbe lentamente y permanece en la luz intestinal más tiempo por hipoperfusión esplénica, generando así una falsa inactivación osmótica. Por último, entre algunos de los factores, porque de hecho sí hay más, tenemos también el hipotiroidismo y la hiperglucemia. En el hipotiroidismo, por cada 10 miliunidades por litro que se aumentan de hormona TSH, disminuyen 0.14 miliosmoles de sodio. Y en el caso de la hiperglucemia o de estados de hiperglucemia, por cada 100 miligramos de aumento de glucosa disminuyen 1.6 miliequivalentes de sodio. La hiponatremia se puede clasificar según diversos criterios. Una es la severidad, que la clasifica en leve cuando los valores alcanzan entre 134 y 134 miliequivalentes por litro, moderada cuando lo hacen entre 125 a 129 miliequivalentes por litro y severa cuando el valor es igual o menor a 124 miliequivalentes por litro. Según su cronicidad, si el estado de alteración lleva menos de 24 horas, hablaríamos de una hiponatremia aguda. Si este estado lleva más de 24 horas, hablaríamos de una crónica. Para la osmolaridad, primero se tiene que calcular y una vez calculada se identifica. Si los valores se encuentran entre los 275 a los 294 miliosmoles por litro, hablaríamos de una hiponatremia isotónica. Es hipertónica cuando los valores se encuentran arriba de los 295 miliosmoles por litro e hipotónica cuando estos se encuentran por debajo de los 275 miliosmoles por litro. Ahora bien, del lado del volumen, una hiponatremia es isovolémica cuando las concentraciones corporales totales de agua se encuentran aumentadas y las del sodio se encuentran en valores normales. Algún ejemplo de este es en el síndrome de secreción inadecuada a la hormona antidiurética, así como en la deficiencia de glucocorticoides como la enfermedad de Addison. Una hiponatremia es hipervolémica cuando las concentraciones del agua corporal total se encuentran elevadas, así como las concentraciones del sodio corporal total. Ejemplos de esto es una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica. Para este caso encontraremos también un sodio urinario mayor a 20 miliequivalentes por litro, es decir, un sodio aumentado. Y
Por otro lado, encontramos también en las patologías de síndrome nefrótico, cirrosis e insuficiencia cardíaca, aunado a un sodio menor a 24 miliequivalentes por litro, un sodio urinario. Si bien también la hiponatremia puede ser hipovolémica, cuando sus concentraciones de agua corporal total se encuentran disminuidas, así como las del sodio. Aquí hablaríamos de pérdidas renales y extrarrenales. Cuando hablamos de pérdidas renales, algunos de estos ejemplos son pérdidas por medio de uso de fármacos antidiuréticos como los tiacídicos, con un sodio urinario mayor a 20, y en pérdidas no renales algunos de estos ejemplos pueden ser diarreas, vómitos, quemaduras, entre otros, con un sodio urinario menor a 20. Estados hipotónicos pueden generarnos diversas manifestaciones clínicas. Estas se suelen clasificar como neurológicas y no neurológicas u otras. También lo hacen dependiendo de su gravedad, siendo las neurológicas las más graves y las no neurológicas las de presentación moderada a leve. Y bueno, entre estas últimas y no neurológicas encontramos manifestaciones como la anorexia, vómito, náusea, polidipsia, entre otros. Y hablando de las neurológicas, encontramos manifestaciones que van algunas desde leves hasta más graves, como cefaleas, náuseas, ataxias, convulsiones e incluso estado de coma. Es muy importante identificar que las manifestaciones neurológicas tienen gran importancia porque en este periodo, que es un periodo agudo, hay mayor riesgo de que se cause un edema cerebral. Este edema cerebral causado por el estado hiponatrémico, lo que podría generarnos es un aumento en la presión intracraneal con una posible herniación tentorial que se puede ser subsecuente a una depresión respiratoria y podría terminar con la muerte del paciente. En cuanto al diagnóstico, cobra vital relevancia realizar una historia clínica tan completa que nos permita orientarnos a identificar la patología subyacente a la alteración de este ion. En cuanto a antecedentes patológicos, habría que descartar hipotiroidismo, enfermedad de Addison, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, diabetes insípida, afectaciones renales, entre otros. También es importante revisar si el paciente se encuentra actualmente tomando alguno de los siguientes fármacos, como lo son diuréticos de tipo tiacídicos, análogos de la hormona antidiurética, antidepresivos como el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, antipsicóticos como el haloperidol, entre otros. Pasando al examen físico, habrá que revisar los niveles de volemia. Y bueno, esto también cobra mucha relevancia para realizar el diagnóstico del padecimiento actual. Entonces, si nuestro paciente se presenta hipovolémico, es decir, con manifestaciones de confusión, ansiedad, disminución o ausencia del gasto urinario, debilidad generalizada, respiración rápida, entre otros, nos va a ayudar esto para orientar su diagnóstico de hiponatremia. En el caso de hiporvolemia podría presentarse el paciente con edema, disnea, fatiga, aumento de peso, entre otros. También hay que pedir un panel metabólico. En este vamos a poder revisar los niveles séricos de glucosa, del sodio, del nitrógeno ureico en sangre, creatinina sérica, entre otras proteínas. Y justamente este panel metabólico nos va a ayudar a realizar la medición de la osmolaridad sérica, que como vimos anteriormente, al igual que con la volemia, nos ayuda a determinar el tipo de hiponatremia y a partir de ahí podemos realizar el enfoque terapéutico. Para el manejo y tratamiento de la hiponatremia, se comienza con discernir si la presentación del paciente es sintomática o asintomática. Si tiene una presentación sintomática, después se revisa si tiene una cronicidad aguda o crónica. En el caso de ser aguda, la corrección del sodio se realiza de forma emergente. Esto porque ya vimos que las manifestaciones clínicas neurológicas y sus complicaciones podrían ser letales. Entonces, se corrige mediante una solución salina hipertónica del 3% con un bolo de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora y apoyo de diuréticos. Si la presentación es sintomática y crónica, la corrección es necesaria, sin embargo, no es de emergencia, es inmediata. Se apoya de solución salina hipertónica o salina isotónica, también de diuréticos, y una vez que las correcciones se vayan dando, se puede cambiar a una restricción de líquidos para apoyar aún así con las correcciones. En el caso de una presentación asintomática y crónica, la corrección inmediata no es necesaria. A este se le da un manejo a largo plazo mediante la identificación y tratamiento de causas reversibles, que es como veíamos en la historia clínica, hay que averiguar la causa subyacente
y a partir de ahí darle ese manejo que en el caso de varias patologías, el puro manejo de la causa subyacente nos dejaría de dar la hiponatremia, nos la terminaría. Entonces, también acá se realiza una restricción de fluidos y se puede apoyar con algunos fármacos como demeclociclina y antagonistas del receptor V2. El artículo de revisión Managing Hyponatremia de Rebecca Boyle está enfocado en realizar recomendaciones en la estandarización del manejo y corrección del sodio en pacientes con hiponatremia. Esto tiene gran relevancia específicamente para evitar generar entidades tan dañinas como lo son el síndrome de desmielinización osmótica, que precisamente es una disfunción neuronal causada por la destrucción de la capa de mielina en las células nerviosas de algunas estructuras anatómicas como el puente de Barolio. Se utilizó como pauta el American Journal of Medicine. Aquí se revisó a pacientes de alto riesgo y de riesgo normal. La meta de corrección mínima por día en pacientes de alto riesgo se estableció en 4 a 6 equivalentes por litro y el límite de corrección por el día de 8 equivalentes. En el caso de pacientes con riesgo normal, que precisamente en la siguiente diapositiva vamos a ver sobre los riesgos, pero bueno, en caso de paciente con riesgo normal, la meta de corrección está establecida entre los 4 y los 8 equivalentes y el límite de corrección entre los 10. Ahora, comparándolo con las guías de práctica clínicas europeas, de hecho, tienen bastante similitud en las metas, entonces, pues parece bastante correcto porque precisamente de esta forma se busca la estandarización y es importante recalcar que como todo en la medicina y en las ciencias, pues las verdades no son absolutas, son estáticas, entonces si hace 5 años, 10 años manejar niveles más elevados de corrección funcionaba o no había tanta evidencia disponible para no utilizarla o porque de alguna forma pudiera causarnos algunas iatrogenias como este síndrome, pues entonces ahora con nuevas recomendaciones, con nuevas evidencias, pues habrá que realizar las adaptaciones necesarias. En este artículo también se tomó como pauta una revisión retrospectiva de George and Colleagues, en la cual se identificaron factores de riesgo para el desarrollo de desmielinización osmótica. Entre estos estaban una bulimia disminuida, potomanía o exceso en el consumo de cerveza, diuréticos tiacídicos, malnutrición, hipocalemia, abuso de alcohol, entre otros. Por otro lado, también se identificaron a pacientes con el riesgo de sufrir una corrección más rápida de sodio que lo que harían eh, pacientes de población normal. Y entonces se identificó a las mujeres, a las esquizofrénicas, a las jóvenes y pacientes con un sodio urinario menor a 30 equivalentes con este riesgo más elevado. Esto cobra vital relevancia ya que la medicina cada vez debe ser más individualizada. Entonces, habría que tomar en cuenta todos estos factores de riesgo para entonces identificar cuál es la corrección más adecuada para cada paciente. Y bueno, también se tomó en cuenta otra revisión retrospectiva. Esta fue de 16 años en un total de 290.815 procedimientos quirúrgicos. Aquí se buscaba identificar cuál sería el número de casos de afectaciones cardiorrespiratorias o de afectaciones que tuvieran que ver directamente con la hiponatremia comparadas con las consecuencias de una mala corrección de hiponatremia. En este caso, no se encontró ningún caso de paro cardiorrespiratorio debido a hiponatremia postoperatoria, lo que llegó a concluir en el estudio que el riesgo de daño por una corrección acelerada, de hecho, es más grande que el riesgo de una hiponatremia misma. También debe de quedar a consideración a la hora de realizar las correcciones del sodio y de llevar al manejo como tal del paciente hiponatrémico.